Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Esta es la segunda y última parte de la creación de una aplicación web básica en ASP.NET, C# y SQL. Este proyecto incluye un CRUD aplicado en procesos comunes en el desarrollo web, por lo que se ha diseñado y se programará un registro de usuarios básicos con imagen de perfil, login, página maestra y un perfil de usuario donde se podrá hacer cambios y eliminar la cuenta. Si no has visto el desarrollo de la primera parte de este proyecto, que sería el diseño, base de datos, tablas y procedimientos almacenados, te dejo un enlace arriba y podemos continuar con la programación. Existen diferentes formas de programar o estructurar un proyecto. El objetivo de este video es mostrar ciertos procesos claves, programados de forma básica, para entender su funcionalidad y lógica, por lo que no se trabajará en capas, ni se usará Entity Framework para mapear la base de datos. Pero tú puedes hacerlo si gustas, por lo que es importante tener conocimientos básicos en programación de los temas y procesos mencionados. Ahora programaré el botón cancelar del formulario registro para que redirija al usuario al formulario login, esto con un response.redirect. Con esto ambas páginas están enlazadas. Antes de continuar, agregaré la cadena de conexión al web.config del proyecto. Esta cadena se llamará conexión y tendrá mi servidor, tabla y seguridad. Adicionalmente, el proveedor. Estando en este archivo, agregaré una restricción para el tamaño máximo de solicitud. De forma predeterminada es 4 MB. Yo le pondré un valor más alto, pero no pasando el límite. Esto únicamente porque usaré imágenes en alta resolución. Ahora, iniciaré la programación del registro, agregando una variable SQL Connection llamada con, para identificar mi cadena de conexión, agregando los namespaces necesarios. Crearé el evento onClick al botón que completa el registro para programar su función. Primero, definiré una variable del tipo entero, que obtendrá el tamaño de la imagen que se suba, esto para poder realizar validaciones. La segunda variable es de tipo string y tendrá como valor el texto ingresado al campo de contraseña, esto para poder validar que la contraseña contenga letras, números y caracteres especiales. Para estas validaciones usaré la clase regex, agregando las variables, letras, números y especiales con la definición de los caracteres a identificar. Para usar la clase regex es necesario agregar el namespace de expresiones regulares. Ahora voy a agregar un nuevo procedimiento almacenado que servirá para contar la cantidad de personas con el mismo nombre de usuario. Esto para hacer una validación y evitar que existan más de un usuario con el mismo nombre, ya que para mi procedimiento de registro de usuarios es importante para evitar errores. Creado el procedimiento almacenado, crearé un SQL command llamado usuario y llamaré a mi procedimiento junto con la conexión. De igual forma, estableceré el tipo de comando para identificar que es un procedimiento almacenado y enviaré el parámetro usuario que se necesita para realizar la consulta. Este parámetro será igual al texto en mi tb usuario. Ahora crearé una variable de tipo entero llamada user, donde guardaré el resultado de la ejecución del comando usuario, que es equivalente al procedimiento almacenado. Este código puedes utilizarlo de esta forma o aplicar las sugerencias del IDE para la estructuración del código. Ahora empezaré a agregar las validaciones que necesito para la creación de registros. Esto lo haré con una condición if anidada. Primero, validaré que los campos no queden vacíos. Luego, validaré que el nombre de usuario ingresado no exista en mi base de datos. Luego, verificaré que las contraseñas ingresadas coincidan para que el usuario se asegure que su contraseña es correcta. Ahora, usando las variables de la función regex creadas, validaré que el texto ingresado como contraseña contenga letras,
números y caracteres especiales. Estas validaciones las estoy haciendo con la variable contraseña sin verificar, que contendrá el texto del campo contraseña. Se podría hacer la validación directamente con el campo, pero es recomendable trabajar con programación orientada a objetos. La siguiente validación será para asegurarnos que se ha seleccionado una imagen con el control File Upload. Luego, validaré que el tamaño de la imagen sea menor al tamaño máximo permitido. Esta restricción la agregué previamente en el archivo web.config. En el mensaje de error debería agregar el valor equivalente en megabytes de mi restricción, pero para el ejemplo le pondré 10 megabytes. Por último, si se pasan las validaciones sin error, se hará el registro. Para ello, primero guardaré la imagen de mi control File Upload en una variable de tipo byte. Guardaré mi patrón de encriptación en una variable, ya que es un parámetro necesario para mi procedimiento almacenado de registro. Ahora, el siguiente código lo estructuraré siguiendo las recomendaciones de Microsoft para asignar la conexión a un SQL command, usando usings. Pero tú lo puedes estructurar como gustes. Previamente, cuando usé el SQL command para el procedimiento contar usuario, lo hice de una forma más simplificada, para que veas las diferentes formas de estructurar el código. El orden sigue siendo el mismo. Primero se crea un SQL command para ejecutar el procedimiento almacenado, junto con la conexión a la base de datos. Luego se establece el tipo de comando, como procedimiento almacenado. Lo siguiente es asignar los parámetros establecidos en el procedimiento almacenado que estamos usando. Al parámetro ID usuario le asignaré un valor de 0, ya que el procedimiento almacenado hará la asignación correspondiente inmediatamente después de crear el usuario, para luego insertar la imagen de perfil. Lo siguiente es abrir la conexión al servidor para ejecutar el procedimiento almacenado a través del SQL command creado. Luego se cierra la conexión y damos una respuesta. Se puede agregar un mensaje, script o alerta indicando que el registro se ha creado, pero yo directamente redirigiré al usuario al formulario de login. Ahora copiaré mi SQL connection para usarlo en el formulario de login. Si existe un error en la programación del registro, lo solucionaré cuando realice las pruebas. Pegaré mi SQL connection y agregaré los namespaces necesarios. Crearé el evento onClick al link button del registro para que envíe al usuario al formulario de registro. Hecho esto, crearé el evento click para el botón de login y así programar su función. Primero, validaré que los campos no estén vacíos. Luego estableceré la variable patrón y crearé un SQL command para el procedimiento almacenado de validación. Estableceré el tipo de comando y agregaré los parámetros necesarios para el login, usuario, contraseña y patrón. Ahora, con un data reader, ejecutaré el SQL command y en una condición validaré al usuario, esto verificando si se obtiene un registro de la tabla usando las credenciales proporcionadas. Por lo tanto, si se obtiene un registro con estos datos, se creará una sesión llamada usuario logueado, que tendrá como valor el ID del usuario. Por este detalle es que mi procedimiento almacenado validar obtiene todas las columnas de la tabla usuarios, correspondientes a las credenciales ingresadas, para poder asignar el identificador a la sesión y poder usarla en otros procesos. Por último, se redirige al usuario al index. Si no se obtienen datos que coincidan con las credenciales, se mostrará un error. Por último, abriré la conexión antes de la ejecución del data reader y la cerraré al final. Como ves, este proceso es muy simple y tanto la estructura como el código utilizado es similar al que se usará con el resto de procedimientos almacenados. Ahora programaré la página maestra, ya que de esta depende el index y el resto de páginas que quiera.
agregaré mi SQL Connection y sus namespaces. En esta parte programaré directamente en el page load. Lo primero que haré es validar con una condición que la sesión de usuario no sea nula. De ser nula, que se redirija al usuario a login. Si no es nula, el valor de la sesión será convertida a un tipo de dato entero y asignada a una variable con el mismo nombre de usuario logueado para no confundirme. Con la misma estructura de código usada en la programación de login, asignaré la conexión a una SQL command con referencia al procedimiento almacenado de perfil. Estableceré el tipo de comando como procedimiento almacenado y enviaré el parámetro ID, que es el único que dicho procedimiento almacenado necesita para ejecutarse. Abriré la conexión con un data reader, ejecutaré el SQL command, leeré los datos y asignaré los campos apellidos y nombres que obtenga al label usuario, que agregué en mi master page al momento de diseñar. De igual forma asignaré una URL al control de imagen de mi header. Esta URL será igual a un formulario web que se llamará FRM imagen, el cual crearé en un momento. Y usando un query string enviaré un parámetro llamado ID a este formulario. Ese parámetro será igual a la variable ID previamente creada y asignada con el valor de la sesión. Antes de continuar, crearé el evento click para el botón de perfil en la master page y programaré este evento para que envíe al usuario a un formulario que llamaré FRM perfil, que también crearé en un momento. También crearé el evento click para el botón salir y lo programaré para enviar al usuario a login, pero antes que se elimine la sesión usuario logueado. Ahora sí crearé el formulario FRM imagen, al que hago referencia en mi page load. Este será un formulario vacío. También agregaré el formulario FRM perfil, el cual debe depender de mi master page. Hecho esto, programaré el page load del formulario de imagen. Agregaré una validación con una condición if donde, si la sesión de usuario es nula, que se redirija al usuario a login. De lo contrario, que se ejecute una consulta. Como ves, para variar la condición, la invertí en comparación a la que usé en el page load de la master page. Usaré la misma estructura para ejecutar un procedimiento almacenado, pero antes agregaré el SQL Connection. Como he hecho previamente, declaro mi procedimiento almacenado en mi SQL command, junto a la conexión, y establezco el tipo de comando como un procedimiento almacenado. Envío el parámetro que dicho procedimiento necesita para ejecutarse, en este caso el ID, que será igual al ID que obtengo de mi query string. Este ID es asignado y enviado en la master page. Luego, en una condición, validaré si se obtienen datos al ejecutar el data reader. Asignaré el campo imagen de mi tabla imágenes a un dato de tipo byte llamada imagen y escribiré este dato en mi formulario. Al momento de realizar programación usando procedimientos almacenados, es de tener presente cuál tabla y campos se están consultando, con el procedimiento almacenado en uso. En este caso, el procedimiento cargar imagen consulta la tabla imágenes. Dejaré la condición if como simple, sin un else, esto para no extenderme con validaciones y respuestas. Recuerda que todo esto se puede detallar. Hecho esto, puedo pasar a programar el perfil del usuario, donde se harán tres partes del CRUD: lectura, actualización de datos y eliminación de la cuenta. Como siempre, lo primero que haré es agregar la conexión a la base de datos, agregar los namespaces necesarios y eliminar los que no necesito. Junto a la conexión agregaré una variable estática pública de tipo entero, llamada ID, que usaré en la programación de diferentes eventos de este formulario. Al igual que en la master page, asignaré la sesión convertida a entero a la variable ID, y con una condición verificaré que la sesión no sea nula. Al no ser nula, ejecutaré un SQL command con el procedimiento almacenado perfil y asignaré el tipo de comando como procedimiento almacenado y le enviaré el parámetro ID, que es el único que el procedimiento perfil necesita para ser ejecutado. Abriré la conexión para ejecutar el SQL command a través de un data reader
y crearé una condición para validar si se han recibido datos con el procedimiento. Antes de continuar, debo diseñar el perfil del usuario con código ASP. Así que rápidamente lo que haré es crear dos columnas. En la primera agregaré un control de tipo imagen, un file upload y un botón, que servirá para visualizar y cambiar la imagen de perfil. Este formulario tendrá lo mismo que el formulario de registro, con la diferencia de estructuración del diseño, ya que estoy usando field sets con legends para seccionar los datos. En la segunda columna agregaré unos labels y campos de texto para mostrar los nombres, apellidos, fecha de nacimiento y nombre de usuario. También agregaré una tabla donde se podrá actualizar la contraseña del usuario, agregando dos campos de contraseña, para permitir la confirmación de la nueva clave. Únicamente permitiré el cambio de imagen de perfil y contraseña, por lo que el resto de campos de datos estarán deshabilitados. Es por ello que los campos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento y nombre de usuario estarán en una tabla. De esta forma, solo deshabilito la tabla. Agregaré dos botones en esta sección, uno para habilitar el cambio de contraseña y otro para guardar dichos cambios. Usaré una tabla oculta para agregar los campos de contraseña. Esta tabla se habilitará en la programación, al igual que el botón guardar. Para ambos cambios he agregado un label que servirá para mostrar errores, uno para el cambio de imagen y otro para el cambio de contraseña. Al final, agregaré un botón que permitirá la eliminación de la cuenta del usuario. Ahora puedo continuar con la programación. En la condición, si se leen datos con el procedimiento almacenado, asignaré un URL al control de imagen, tal y como lo hice en la master page, y luego asignaré el resto de campos del formulario, con los datos correspondientes de la base de datos. Para el campo de fecha se puede asignar un formato de fecha,
Sin embargo, el código utilizado no dará formato a la fecha obtenida, sino que aplicará el formato a la fecha actual, por lo que este código deberá ser modificado luego. Por último, cierro el data reader y la conexión. Con esto estará hecha una parte del CRUD. Ahora crearé un método llamado método ocultar, en el cual crearé una condición que validará si la tabla de contraseñas está visible o no. Para ello, asignaré el identificador de contraseña a la tabla, con los campos de contraseña. Muy bien, si la tabla contraseña no está visible, esta se hará visible. Si el botón guardar no está visible, este se hará visible. Y el texto mostrado en el botón cambiar dirá cancelar. Por último, vacío el label de error. Ahora, si el campo de contraseña no es visible, los resultados anteriores se revertirán. Hecho esto, crearé el evento clic en el botón cambiar contraseña, y este evento llamará al método ocultar. Ahora pasaré a programar el evento aplicar, que creé mientras diseñaba el perfil de usuario. Este corresponde al botón para actualizar la imagen. Aquí crearé una variable de tipo entero llamada tamaño archivo y una variable de tipo byte llamada imagen, que tendrá como valor el file bytes del control de imagen. La variable tamaño archivo tendrá como valor el peso del archivo seleccionado con el file upload. Con una condición validaré que el peso del archivo sea menor o igual al peso declarado que agregué previamente en el archivo web.config. En el mensaje de error debería agregar el valor equivalente en megabytes de mi restricción, pero para el ejemplo le pondré 10 megabytes. Si se pasan estas validaciones, ejecutaré un SQL command con el procedimiento almacenado para cambiar imagen, agregando los parámetros que éste necesita. Nuevamente, este código es similar al que he venido usando cada vez que ejecuto un procedimiento almacenado. Ahora, crearé el evento clic para el botón eliminar cuenta. Para este no agregaré validaciones y directamente ejecutaré el procedimiento almacenado, enviándole el parámetro ID de la cuenta. Una vez ejecutada la consulta y cerrada la conexión, eliminaré la sesión y redirigiré al usuario a login. Como dije hace unos minutos, para cada proceso se puede mostrar un mensaje de éxito, un script o alerta al usuario, pero he decidido omitirlo para no alargar este video. Ahora crearé el evento clic para el botón de guardar contraseña. Dentro agregaré 4 variables utilizadas en el registro, que son una variable de tipo string para guardar el valor de la clave y 3 variables regex para validar los caracteres que la nueva contraseña debe tener. Agregados el namespace necesario para el regex y asignados los identificadores a los campos de texto de las contraseñas, copiaré y pegaré las condiciones para la contraseña utilizadas en el registro, para validar que las contraseñas coincidan y que posean letras, números y caracteres especiales. También validaré que los campos no queden vacíos. En esta parte olvidé cambiar el nombre de la etiqueta de error, que debería ser LBL error clave. Así que el error sí se mostrará, pero debajo de la imagen de perfil y no debajo del campo de contraseña. Al final de este if anidado agregaré un else con la ejecución del procedimiento almacenado del cambio de contraseña. En esta parte decidí usar una sentencia de try and catch para variar un poco. No la he aplicado en cada evento para simplificar el proceso. Sin embargo, esta estructura es recomendable usarla para el manejo de errores. Por ejemplo, agregaré esta estructura al cambio de imagen, asignando cualquier error al control label error.
Con esto todo está hecho. Ahora asignaré el login como página de inicio y compilaré el proyecto para resolver cualquier error que obtenga. Como ves, el primer error se da en la cadena de conexión, por lo que verificaré el connection string. Listo, había agregado una S donde no debería. Muy bien, ahora el proyecto se inicia y las validaciones de login se ejecutan correctamente. Ahora cambiaré el text mode del campo de contraseña de login para que este sea de tipo password. También agregaré unos saltos de línea para centrar el formulario y moveré los campos para que estén junto al div del título. Excelente, ahora se ve mejor. Probaré el registro de usuarios. No probaré todas las validaciones porque sé que funcionan correctamente al haber usado if anidados. Ahora, este error se ha dado porque no hay una conexión abierta antes de ejecutar el procedimiento almacenado contar usuario y porque la conexión en el SQL command quedó dentro del nombre de dicho procedimiento. Así que, anexada la conexión en el SQL command, puedo abrir la conexión antes del execute scalar y cerrarla después de este. Pero mejor, la abriré antes del SQL command y la cerraré al final del registro, por lo que moveré estas líneas de código y eliminaré esta apertura de conexión. Ejecutaré el proyecto y haré un registro cumpliendo con las validaciones. No dejaré campos vacíos, cargaré una imagen y cumpliré con los requisitos de contraseña. Excelente, el registro se ha hecho correctamente. Incluso el navegador reconoce que he utilizado una contraseña. La guardaré para no escribirla nuevamente. Iniciaré sesión y como puedes ver estoy en el index, donde puedo ver la foto de perfil del usuario, junto al apellido y nombres asignados en el registro. Ahora iré al perfil. Y como ves, los datos se cargan de forma correcta, a excepción de la fecha de nacimiento, porque le asigné un formato y no muestra la fecha registrada, pero en un momento lo corregiré. Ahora intentaré cambiar la contraseña. Automáticamente el campo se rellena porque el navegador ha detectado que es la contraseña guardada para este sitio. Al intentar guardar la nueva contraseña obtengo este error, el cual normalmente aparece en el IDE, pero al usar el manejo de errores try and catch se muestra en el label asignado. Para resolver este error debo buscar dónde la conexión al servidor queda estancada. Muy bien, el error se produce en el page load, lo que no permite que se realicen las conexiones al servidor en los demás eventos, por lo que simplemente eliminaré los using del código. Ahora obtengo un error distinto, lo cual es bueno, porque voy solventando los errores anteriores. Este error se produjo porque el procedimiento almacenado cambiar imagen necesita el parámetro ID, que no se ha enviado. Esto es porque yo le estoy enviando el parámetro ID usuario, así que solo pondré el nombre correcto y ejecutaré el proyecto. ¡Excelente! Ahora ya se puede hacer el cambio de imagen de perfil. Solo queda solventar la fecha de nacimiento. Antes de corregir este detalle, cambiaré la contraseña, respetando las validaciones. Perfecto, la contraseña se ha cambiado. Incluso el navegador me pregunta si la quiero actualizar. La guardaré para no olvidarla. Para solventar el detalle de la fecha, únicamente comentaré este código para que la fecha se muestre tal y como se obtiene del servidor. Muy bien, la fecha se muestra correctamente. Como ves, el proceso del CRUD se ha realizado en este proyecto. Se hizo una creación de datos con el registro, una lectura en el perfil, una actualización con la foto de perfil y contraseña. Solo falta la eliminación, que debe realizarse al dar clic en eliminar cuenta.
En la base de datos, tablas usuario e imágenes, tengo un registro en cada una. Al dar clic en el botón Eliminar cuenta, automáticamente soy redirigido y no puedo acceder. Al actualizar las tablas, ya no existe el registro, lo que significa que el procedimiento se cumplió correctamente. Ya no necesito del servidor. Ahora solo solventaré un detalle del diseño que no se percibe en la master page. Agregaré un textbox junto al botón de búsqueda con un placeholder que diga buscar. Y para que el icono del botón buscar se muestre, eliminaré el integrity y cross origin de la referencia a Font Awesome. Crearé un registro nuevo y accederé. Excelente, el diseño está como quería. Espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.